Bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar mi ponencia dando las gracias a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente. Asimismo, también quisiera agradecer especialmente al doctor Jesús San Bernardino, coordinador de esta mesa, por invitarme a participar para poder adelantarles, exponerles mi trabajo sobre los retos para la enseñanza de la historia de las relaciones entre el mundo hispano y asia oriental a estudiantes universitarios tanto españoles como latinoamericanos y asiáticos. Desde luego es importante saber qué es lo que nos trae aquí, qué es lo que pretendemos con esta ponencia, cuáles son nuestros objetivos para entender exactamente cuál ha sido nuestra labor. Desde luego, lo que queremos con esta ponencia es dar una visión particular basada en nuestra propia experiencia como docente en las tres regiones que aquí nos ocupan, tanto en asignaturas de grado como de posgrado, que más adelante indicaré con más detenimiento. Ver esa visión particular, esa experiencia particular, pero sobre todo también ver qué posibilidades he visto o entiendo que se abren dentro de esta docencia, así como las dificultades que me he encontrado a lo largo del tiempo a la hora de impartir la materia en esas tres regiones y en esos tres contextos académicos diferentes. Desde luego, intentar explicar cuáles son las circunstancias que condicionan todo este tipo de docencia, que no son pocas, todo aquello que rodea, tanto a nivel de realidades sociales, geográficas, de realidades económicas, de realidades humanas, también de realidades materiales, en los distintos espacios y por supuesto también las realidades que vive el propio profesor y en las que se insertan los propios estudiantes que reciben la materia. Por tanto, hay que saber esas características de los distintos espacios, también el perfil de los estudiantes que cambia según esos espacios y intereses y grados en los que se imparte y por supuesto esas realidades a las que nos enfrentamos los profesores a la hora de adaptarnos, de intentar diseñar unos programas docentes que permitan una óptima labor en todas esas circunstancias que rodean este tipo de docencia. Tampoco entendería yo este trabajo ni esta labor si no nos planteamos, perdón, retos de futuro, es decir, para qué nos puede servir nuestra experiencia para mejorar, para conseguir que esta docencia, que la impartición de esta materia no solo se desarrolle, sino que además se imparta en las mejores condiciones y cada vez mejor, de una forma más significativa a los estudiantes. Desde luego, todos estos objetivos y todas estas materias que vamos a tratar durante la ponencia se van a encontrar de una forma mucho más extensa y completa, no de esta forma tan apresurada como es esta ponencia virtual, la podrán encontrar, esperemos, publicada en la obra que está prevista que salga a la luz en la editorial Dickinson y que espero que les pueda ser de interés y de utilidad. Siguiendo las recomendaciones que nos han dado nuestros organizadores, la estructura a seguir en nuestras ponencias y en nuestras publicaciones, empezaremos intentando explicar un poco cuál es el contexto en el que se ha movido la materia, mi experiencia docente en esta materia de la historia de las relaciones internacionales entre Extremo Oriente y el mundo hispano. Mi experiencia profesional se ha basado en tres espacios distintos, como decía, en España, en la Universidad de Sevilla, dando asignatura en varias ocasiones, dando la asignatura de Historia de las Relaciones Internacionales, en el grado de Estudios Orientales, como decía, de la Universidad de Sevilla en concreto. Pero también he sido profesor asociado y profesor visitante en la National Tsinghua University y en la National Taiwan University, ambas en Taiwán, una en la ciudad de Taipei y otra en la ciudad de Hsinchu, donde pude impartir cursos de grado y clases, una carga horaria de clases también en el curso, en el grado. Pero también tenido la suerte y la oportunidad de ser profesor de posgrado, en este caso en Latinoamérica, en la Universidad Nacional de Salta,
impartiendo un curso también sobre la historia de esas relaciones a nivel de posgrado y destinado esencialmente también a la formación del profesorado, el profesorado tanto universitario como el profesorado de secundaria. Esa es la experiencia con la que yo cuento y con la que me permito aventurarme a dar una serie de ideas o de conclusiones sobre lo que ha sido mi labor y lo que creo que puede ser útil para otros que lleguen a esta materia en el futuro. Desde luego y desde el principio, ahora mismo, todavía sigue siendo muy escasa la bibliografía existente a la hora de dos cuestiones. Una, poder recomendar manuales o tener una bibliografía específica a la que los estudiantes puedan utilizar y que abarque estos siglos de la historia de las relaciones internacionales, concretamente entre Extremo Oriente y Europa, sino que es difícil ordenar, aprender este tipo de información si no es con una cantidad importante de distintos manuales, de distintos libros que surgen de las distintas historiografías de estas tres regiones. Por lo tanto, queda la labor todavía de aunar, de complementar, de compaginar estas historiografías con la posibilidad de conseguir unos manuales que den la información necesaria y adecuada. Pero no solamente para los estudiantes en cuanto a la materia o al contenido, sino también existe una muy escasa literatura que nos sirva a los docentes, como este caso concreto que estoy haciendo ahora, que nos sirva a nosotros para saber cómo adaptar, cuáles son estas realidades o cómo afrontar este tipo de docencia. Por eso me parece que la utilidad de esta misma ponencia que ahora doy, como desde luego y mucho más lo que son las distintas ponencias que conforman esta mesa para los estudios de Asia Oriental, creo que empiezan también y empiezan a completar en algo, aunque sea modestamente, esa necesaria literatura para los futuros docentes de esta materia. Más porque probablemente existirá, habrá un desarrollo, habrá un aumento del número de estos docentes porque aumentará la docencia porque ya estamos viendo cómo este tipo de estudios que tratan Asia Oriental, muy denostados, muy olvidados hasta hace muy poco, pues ahora están experimentando un fuerte desarrollo al calor evidente de las nuevas circunstancias geopolíticas que están situando a Extremo Oriente en el centro del mundo y a China como una de las potencias mundiales y desde luego ya económicas del mundo. Por tanto, es algo que tenemos que prever, para lo que tenemos que estar preparados, que es el desarrollo de este tipo de docencia, de este tipo de materias y por tanto ir preparándonos para poder hacerlo lo mejor posible y tener los equipos humanos también preparados para ello. Y no solo eso, sino también los contextos universitarios necesarios, porque todavía son pocos los grados específicos que se imparten, mucho menos todavía las facultades específicas que existen para ello. En un contexto también con sus ventajas y sus inconvenientes, desde luego en este caso en el que hablamos de espacios, de regiones muy distantes entre sí, de un desarrollo, de un fuerte desarrollo de las tecnologías de la innovación, de la información y de las comunicaciones, los afamados TICs. Porque precisamente, si bien desde los planes de Bolonia ya estuvieron desarrollándose en Europa, también es cierto que presentaron cierta resistencia por parte de profesores, pero que con la pandemia del COVID-19 tuvimos todos que adaptarnos a estas nuevas formas de virtualidad que además se han visto, que se han encontrado todas las ventajas que ofrecen de conexión, de facilidad de comunicación, de interacción y de acercamiento cuando no es posible presencialmente, entre los distintos espacios de profesores, de alumnos y de profesores con alumnos entre sí. Por tanto, si estamos hablando precisamente de una docencia que abarca estas tres regiones, parece muy oportuno, parece muy señalado la posibilidad de utilizar estas TICs para precisamente poner en conexión a estos espacios, creando espacios
de engrandecimiento de los campus o de interacción entre los estudiantes, de interacción entre los profesores también, logrando la internacionalización. Y por ahí irá, lógicamente, los retos del futuro que quiero plantear. Desde luego, en ese contexto, como decía también anteriormente, es muy importante la identificación, la caracterización de las realidades sociales y culturales de estas tres regiones, de España, de Latinoamérica y de Asia Oriental, porque son realmente diferentes. Ante una realidad tan distinta, también los intereses de aprendizaje son distintos y las formas de enseñar también deben ser distintas. Por tanto, hay que tener en cuenta que no puede ser lo mismo diseñar, impartir una clase de esta materia en un espacio u otro según nos encontremos. Ahora bien, sí tenemos una ventaja que quiero señalar, y es que tanto en unas como en otras regiones, tanto en unos espacios como en otros, al menos yo siempre me he encontrado con una ventaja, y es que la ratio actual entre estudiante y profesor, tanto en el grado como en el posgrado, tanto en Taiwán, en España, como en el caso de la Universidad Nacional de Salta en Argentina, siempre fue de un número reducido de estudiantes, porque siempre eran o cursos optativos o bien cursos de posgrado. Entonces eso crea un ambiente de calidad de enseñanza, un ambiente óptimo en el que se puede prácticamente, como diremos más adelante, casi personalizar la enseñanza. Por tanto, eso es un contexto realmente positivo a la hora de conseguir transmitir y a la hora de conseguir un aprendizaje significativo de los distintos estudiantes. Bueno, visto más o menos, muy rápidamente, muy apresuradamente el contexto, podemos hacer el diagnóstico de cómo se encuentra en este momento este tipo de enseñanza. Y desde luego, según mi experiencia personal, lo primero que nos encontramos, dependiendo también del espacio en mayor o menor medida, desde luego es el problema lingüístico y cognoscitivo. Evidentemente estamos hablando de impartir la materia en español, no la estamos hablando todavía de impartirla en inglés o de impartirla en el caso de Taiwán o en el caso de que fuera China en el idioma mandarín o en otro de los posibles idiomas del lugar. Pero hasta ahora, y esta ponencia se va a concentrar en la enseñanza en español. Y esto es importante señalarlo porque ahí es donde nosotros tenemos que entender que evidentemente la impartición de la materia en español a estudiantes taiwaneses, como fue mi experiencia en la National Tsinghua University y en la National Taiwan University, en ambas, evidentemente, las dificultades de transmisión y de la capacidad de hacer actividades, si bien no eran malas porque el nivel del estudiantado, el nivel de español era más que suficiente, era bastante bueno, pero no era desde luego su lengua materna. Por tanto, el esfuerzo también, tanto de ellos a la hora de comprender como del profesor a la hora de transmitir la información, es un esfuerzo mayor. Estamos hablando en este caso, de mi experiencia personal, de estudiantes de último año del grado de la carrera de estudios de lengua romance, de estudios de cultura española y demás, donde, y como ya veremos también, prima esencialmente también la capacidad de mejorar la capacidad de hablar español por encima, si bien es parte, pero por encima del aprendizaje de la historia o de la cultura. No es el caso en el lingüístico, evidentemente, en el caso de España o del caso argentino. Sí hay algo en común en los tres, que es otro problema, que es el problema cognoscitivo, el poco conocimiento que se tiene de la materia por el poco acercamiento que en todos los programas educativos docentes de las tres regiones existe a la hora de tratar
parte de la historia o de la geografía, incluso de las otras regiones que no son la suya. Es decir, no tenemos en nuestros planes de estudio grandes contenidos en primaria o secundaria en España sobre Extremo Oriente o sobre Latinoamérica, siendo bastante escasos, lamentablemente. Lo mismo ocurre también en Taiwán con respecto a Latinoamérica o España, y en Argentina con respecto a Extremo Oriente. No tanto con respecto a Europa, y en eso quizá alguna ventaja si tuvieran los alumnos argentinos, que sí necesitan aprender algo más de historia de Europa según los planes de estudios que tienen en su país. Pero toda esta información que los estudiantes no han recibido, a la que no han tenido un acercamiento, a veces ni siquiera mínimo, durante la primaria y la secundaria, puede ser paliado de alguna forma por esa sociedad del conocimiento en la que vivimos actualmente, por esa facilidad de acceso, por esa enorme cantidad de información que existe ahora actualmente en redes, en bibliotecas y demás, a la que podemos acceder muy fácilmente. Por tanto, es más interesante intentar mejorar las competencias y las destrezas de los alumnos a la hora de gestionar, de localizar, identificar, gestionar, aprender, ordenar toda esa información que tienen a disposición, más que transmitirla de base. Si bien siempre va a ser necesario transmitir una parte por ese mismo desconocimiento previo que presentan, de forma que hay que intentar construir siempre una pequeña base, pero la realidad es que su conocimiento será mucho más significativo, consiguiendo mejorar esas competencias y destrezas en los estudiantes. Desde luego tenemos que adaptar toda esta enseñanza a los objetivos del propio centro, es decir, a lo que necesitan ellos, a lo que pretenden de sus estudiantes. No es lo mismo un estudiante que está cursando una carrera o está cursando unos estudios de lingüística o de idioma, como es el caso de los taiwaneses aprendiendo español básicamente y cultura española, que de los estudiantes de Argentina o de Sevilla, donde lo que se está pretendiendo es que adquieran una serie de conocimientos necesarios para su futuro profesional y su preparación como especialistas en los estudios y en las materias dedicadas al Extremo Oriente. Por tanto, si los objetivos son la lengua o los contenidos, tendremos que adaptar nuestra enseñanza y nuestros programas docentes a esos objetivos. Desde luego, también, evidentemente, como decíamos, son distintas, ya lo decíamos anteriormente, los perfiles de los estudiantes, porque efectivamente entre los estudiantes hispanos, para plantear actividades, para diseñar acciones de aprendizaje, podemos contar, en el caso de los españoles y de los latinoamericanos, con una mayor capacidad de socialización o una mayor capacidad de trabajo en equipo, incluso la voluntad preferible de trabajar en equipo frente a un alumno asiático, un alumno cínico, un alumno chino, que presenta un carácter mucho más individual, una capacidad de resolución de problemas académicos mucha más fuerte, pero mucho más timoratos, mucho más tímidos, capaces a la hora de solucionar problemas que tengan que ver con la socialización o con la relación con terceros o el acercamiento a otras instituciones para conseguir ese aprendizaje o ese autoaprendizaje o esa proactividad a la hora de aprender. Por tanto, si bien estamos hablando de generalidades, con todas sus excepciones, evidentemente, pero sí es cierto que se puede distinguir esos dos tipos de alumnado claramente entre los que son hispanohablantes y los que son de cultura cínica. En cualquier caso, tanto unos como otros sí presentan una enorme capacidad a la hora de aprender y de manejar y de adaptarse, incluso si no conocen las aplicaciones y los programas de las TICs. Bueno, como viene diciéndose, aún todavía no siendo totalmente no conociendo algunas aplicaciones, son ya una generación habituada al manejo de las herramientas electrónicas y de sus aplicaciones, y tienen esa cierta natural empatía o facilidad a la hora de manejarlas. Y es algo que nosotros podemos realmente utilizar a la hora de diseñar nuestras acciones de enseñanza.
Como también decía, efectivamente la ratio hasta ahora, por lo menos, es muy adecuada para la enseñanza. Podemos hacer diseños, adaptaciones curriculares que casi nos permiten una enseñanza personalizada, es decir, en la que casi podemos conseguir que el estudiante con sus propias actividades consiga el aprendizaje significativo que él pretende, que él necesita o que él quiere para su futuro particular. Bueno, esta es la realidad, esto es con lo que nos encontramos, perdón, con lo que yo particularmente, desde mi visión particular, como decía al principio, me he encontrado en estas experiencias. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces una vez que tenemos este diagnóstico? Bueno, pues evidentemente yo partiría de la base de aprovechando esa capacidad de las TICs, de manejarse fácilmente con las TIC de los estudiantes, como la enorme cantidad de nuevas aplicaciones y de nuevos sistemas informáticos que tenemos y de herramientas y demás. Su utilización desde luego no indiscriminada, su utilización no arbitraria, sino bien diseñada de una forma oportuna e idónea. En este caso, a mí me han servido mucho acciones derivadas de algunas técnicas ya bien conocidas que se vienen aplicando desde hace años, como que parten del interés de crear una enseñanza proactiva en el estudiante a partir del aprendizaje basado en proyectos o la investigación-acción, ¿no? Es decir, que el estudiante aprenda basándose en prácticas, básicamente, y a su vez que desarrolle competencias, incluso las idiomáticas también, en el caso chino, pero también de destrezas, habilidades a la hora de hablar, como las clases invertidas, su utilización en el aula. Y en el caso que nos ocupa también, y como os pondré más adelante, para ir terminando un poco más adelante, desde luego la utilización de las clases espejo, que me parecen que a mí me han dado un resultado muy bueno. Los estudiantes se motivan mucho, provoca empatías, acercamiento, socialización, internacionalización, cuando se ponen en contacto en un mismo aula virtual a estudiantes de distintas aulas físicas. Esto que ahora se puede hacer, que no es difícil, que ha dado muy buen resultado, ya lo diré más adelante, me parece que es un buen camino incluso para eliminar esos espacios físicos, incluso distintos, para crear un único aula en la que todos compartan una misma asignatura, un mismo aprendizaje, pero en el que todos aporten sus propias experiencias y realidades. Y de eso va efectivamente esa internacionalización con una enseñanza vinculada y compartida, es decir, conseguir una internacionalización de los propios estudiantes, estudiando con otros estudiantes de los otros países, de esos países que están estudiando ellos mismos por su interés en la carrera, teniendo un acercamiento, por tanto, a sus realidades sociales, económicas, humanas e incluso de los jóvenes de sus propias edades. Y la idea sería crear una enseñanza vinculada, sería el ideal, es decir, que los créditos fueran reconocidos, que hubiera convenios, que las asignaturas fueran reconocidas en los diferentes espacios y que pudieran hacerlo los estudiantes a la vez el mismo curso, tanto de grado como de posgrado, incluso con actividades creativas que se pueden hacer conjuntas, aprovechando que cada uno de los estudiantes también está en sus propios espacios. Para todo esto, desde luego, yo me he basado, con buenos resultados, como veremos, yo me he basado también y me parece imprescindible tener unos programas docentes muy flexibles, donde podamos personalizar la enseñanza a cada uno de los estudiantes y donde podamos ir dejando que ellos creen, incluso autodiseñen sus propias actividades. Por tanto, programas claros, concisos, bien estructurados, donde esté clara la materia que se tiene que aprender, que se tiene que aprender también, pero también, desde luego, a partir de una flexibilidad bastante importante en cuanto a las acciones, actividades e incluso el autodiseño de la materia en algún caso, y más en el posgrado de los propios estudiantes. Si esto, además, constantemente haciendo actividades, acciones,
con los estudiantes podemos hacer una evaluación continua que desde luego reporta muchísimos más beneficios que la evaluación tradicional por medio de exámenes, y mucho más si se hace además con actividades no solo como las que acabo de decir, sino también con actividades propias en el entorno, buscando las realidades o esas realidades que tienen relación con las otras regiones y los otros espacios que también se unen a esas relaciones que han tenido esos espacios a lo largo de la historia. Por tanto, y para terminar, me parece que una forma de saber que todo esto tiene sentido y que esas soluciones pueden ser reales, a partir de mi propia experiencia personal, el índice de aprobados que yo he tenido en las 3 experiencias ha sido de un 100%. Por supuesto, siempre no contando aquellos que han dejado los cursos o que se han ido, ¿no? Previamente, o que no se han examinado. Pero de aquellos que han seguido los cursos habitualmente y que se han examinado, se han evaluado, con la evaluación continua y demás, tenemos un 100% de aprobados hasta ahora, en el que la moda de calificación además es notable, lo cual es bastante significativo e importante, incluso sabiendo que los sobresalientes superan en número a los aprobados. Además, no es una cuestión solo de la evaluación de los estudiantes, sino también del profesor. El profesor, en este caso yo, que en los 3 espacios he sido muy bien calificado por los estudiantes en evaluaciones, por supuesto, propias de los organismos de las instituciones académicas, que se hacen de forma secreta y con todas las garantías de anonimato para el estudiante. Por tanto, la conclusión a la que llego no puede ser otra que avanzar en estas pautas que acabo de indicar, de estas pautas que he estado explicando, que no dejan de ser, aunque vienen ya de casi 10 años de experiencia, 8 años de experiencia, no dejan de ser todavía iniciáticas, pero casi podríamos decir, y resultado de la propia experiencia, resultado de ir chocándose uno día a día con el trabajo, porque carecemos de esa literatura, como decía al principio, pero me parece que la labor está siendo positiva y que está dando resultados positivos. Por lo tanto, no me queda más que pensar que hay que no solo avanzar, continuar, sino avanzar creando nuevas actividades, nuevos diseños, maneras creativas de continuar este camino, implementando todas esas soluciones que se han propuesto. Y nada más, para no alargar mucho más, agradezco de nuevo a los organizadores y al coordinador de esta mesa la posibilidad de haber podido exponer mi trabajo. Muchas gracias.